Muy buenas tardes, chicos. El día de hoy iniciamos tercer periodo en clase de ciencias. Para este tercer periodo iniciamos con la unidad número 3 de nuestro libro, que la pueden encontrar en la página 108 y 109. Aquí iniciamos, muchachos. Esta unidad se llama las características de los ecosistemas. Y eso es lo que vamos a ver básicamente alrededor de toda esta unidad. Vamos a ver qué es un ecosistema, cómo se conforman, cómo se clasifican, bueno, cuáles son las comunidades biológicas, cómo se adaptan los seres vivos, todos estos temas referentes a el ecosistema o a los ecosistemas. Entonces, vamos a empezar. Esto, bueno, les aclaro, muchachos, este es el libro virtual, para que ustedes lo puedan ver. Lo mismo que está en su cuaderno. Entonces, vamos con el tema de los ecosistemas se organizan. Ese es el tema del día de hoy. Bueno. ¿Qué pasa, chicos? Resulta que todos los seres vivos, ¿sí?, se organizan. Absolutamente todos los seres vivos. ¿Por qué? Porque presentamos unos niveles de organización jerárquica, ¿cierto? Dependiendo como de la complejidad de los seres. Entonces, vamos desde los seres más simples, ¿cierto?, hasta los más complejos. ¿Cuál sería el ser o, digamos, la organización biológica más pequeña, más simple? Sería el átomo, ¿cierto? Porque es la unidad más pequeña, más sencilla, ¿sí? Y pues llegando al nivel más complejo de organización jerárquica, pues sería el ecosistema, ¿sí? Para llegar a estos, pues hay que pasar a través de un ciclo, ¿cierto?, de diferentes niveles de organización biológica. Entonces, los seres vivos se organizan. Los seres vivos presentan niveles de organización jerárquica, ¿cierto?, que van desde los más simples hasta los más complejos, que ya les acabo de decir. ¿Cuáles son sus niveles de organización biológica? Bueno, van así, van del átomo a molécula, el organelo, la célula, el tejido, el órgano, sistema, organismo, población, comunidad y ecosistema, ¿cierto? Esos son los niveles de organización, que son 11, ¿cierto? 11 niveles de organización biológica, y ustedes, pues, ustedes no, sino que los organizamos del más simple, ¿cierto?, o el más pequeño hasta el más grande. Ustedes estos 11 niveles de organización los pueden ver en su libro en la página 110 y 111, ¿cierto? Ahí hay un dibujo, aquí les muestro una parte del dibujo que está en su libro, ¿cierto? Y entonces empezamos con las partes más pequeñas, ¿cierto? Que está el átomo, ya lo podemos ver, ¿cierto?, la molécula, los organelos, célula, tejidos, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo se organiza. Vamos a ver uno por uno, muchachos. Entonces vamos a hablar del átomo. El átomo es la unidad más pequeña, ¿cierto?, que hay. Es la partícula más pequeña que podemos encontrar, chicos. Esta se compone de electrones, neutrones y protones, ¿cierto? Es decir, cómo se conforman los átomos. Esos son los tres elementos que conforman un átomo. Ahora bien, más grande que el átomo, ¿cierto?, es una molécula. La molécula. Esta molécula es un conjunto de varios átomos que se unen, ¿cierto? Entonces, cuando varios de estos átomos unitarios, ¿cierto?, se unen, forman una molécula, ¿no es cierto? Pasamos entonces ahora a ver los organelos. Los organelos, entonces, son estructuras ubicadas en el citoplasma de las células eucariotas, ¿cierto?, y tienen una serie de funciones específicas. ¿Listo? Eso es lo que es un organelo. Ahora vamos a ver, bueno, qué es una comunidad, ¿cierto? Entonces, una comunidad, estamos yendo del más pequeño al más grande, ¿cierto? Entonces, está compuesta por diferentes poblaciones que conviven y se relacionan en el mismo lugar, ¿cierto? Bueno, podríamos decir que esta es una de las últimas, no sé por qué está aquí colada, ¿cierto? La comunidad es cuando diferentes poblaciones o diferentes especies y demás conviven y se relacionan en un mismo lugar, forman una comunidad. En el caso de nosotros los seres humanos hacemos comunidades. Bueno, vamos a seguir viendo en orden. Después del organelo, entonces veníamos átomo, molécula, organelo, ahí se nos coloca comunidad, que eso va al final.
Entonces vamos, átomo, molécula, organelo, seguimos ahora con la célula, ¿cierto? Del más simple al más complejo, hablándolo así, ¿cierto? Entonces la célula es una unidad funcional y estructural de los seres vivos. Gracias a las células es que los seres vivos, digamos que funcionamos, ¿cierto? Porque hay diferentes tipos de células y cada uno tiene sus funciones específicas dentro de la construcción del siguiente elemento, ¿cierto? Que es un tejido, ¿cierto? Entonces vamos ahora con el tejido. Después de la célula pasamos al tejido. ¿Qué es el tejido? Es el conjunto de células similares con una función común, ¿cierto? Las neuronas, que son las células cerebrales, entonces ellos forman un tejido, ¿cierto? Porque ellos tienen así. Las células que forman la piel, bueno, demás, ¿listo? Entonces vamos a repasar. Vamos. En los ecosistemas, ¿cómo se organizan? Entonces la unidad más pequeña es el átomo, ¿cierto? Luego la molécula, luego los organelos, luego la célula, ¿cierto? Luego el tejido. Del tejido pasamos, bueno muchachos, bueno, esta es la segunda parte del dibujo que está en su libro, que está en la página 111, ¿cierto? Del tejido pasamos, muchachos, entonces a el órgano, ¿cierto? Que el órgano es, un segundo, subrayo esto acá, ¿cierto? Es el conjunto de tejidos y forman una unidad estructural. Cuando los tejidos se unen, recuerden que los tejidos son conjuntos de células, ¿cierto? Cuando los tejidos se unen, forman órganos, partes, ¿cierto? Como decir un hueso, un brazo, una oreja, todos estos tejidos van formando los órganos. ¿Listo, muchachos? Después del órgano, muchachos, viene el sistema. Un sistema, ¿qué es un sistema? Pues bueno, un sistema es un conjunto de órganos, ¿cierto?, que se interactúan para cumplir una función determinada. Entonces un sistema es, por ejemplo, este esqueleto. Cada uno de estos se llamaría un órgano, ¿cierto?, que es una parte que está creada por tejidos, y el conjunto de órganos forman un sistema en su globalidad, ¿cierto? Después del sistema, ¿cierto?, el siguiente nivel de organización es el organismo, ¿listo? Un organismo, lo buscamos acá, está acá, ¿cierto? El organismo es a lo que conocemos al ser vivo individual, ¿cierto? Es un ser vivo individual, es decir, un águila, un pájaro, un león, un gato, un koala, un ser humano, un perro. Eso se llama un organismo, ¿cierto? Vamos del más pequeño al más grande, entonces repetimos. Átomo, molécula, organelos, célula, tejido, órgano, sistema y organismo, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Después del organismo, muchachos, viene una población, ¿cierto? Que una población es cuando un conjunto de individuos o un conjunto de organismos, ¿cierto?, de una misma especie viven en un área determinada. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que hay una población como de pajaritos, ¿cierto?, que tienen la misma característica de especie y viven como una población. Así hacemos también los seres humanos, vivimos con otros seres humanos. En la naturaleza vemos que hay manadas de leones, las jirafas también andan juntas, las cebras y demás. A eso se le llama una población. Después de la población viene la comunidad, que es el que se nos había filtrado por aquí, ¿cierto?, que es donde está compuesta de diferentes poblaciones que conviven y se relacionan en el mismo lugar. Por ejemplo, la selva africana. En la selva africana vemos que hay comunidades porque habita la población de los leones, la población de los rinocerontes, la población de las jirafas, la población, bueno, de diferentes especies, ¿cierto?, que crean una comunidad. ¿Listo? Y el último nivel, ¿cierto?, de organización, de niveles de organización, es el ecosistema, ¿cierto? Que el ecosistema, muchachos, es el conjunto formado por todas las comunidades de seres vivos. Entonces, hay diferentes clases de ecosistemas, ¿cierto? Como el ecosistema, no sé, submarino, bueno, acuático, ¿cierto? El ecosistema terrestre. Hay diferentes tipos de ecosistemas, dependiendo pues de los tipos de especies o de comunidades que convivan ahí. ¿Listo, muchachos? Eso es todo lo referente a cómo se organiza un ecosistema.
¿Cómo vamos desde lo más pequeñito, ¿cierto? Que lo más pequeñito, recordemos que es el átomo, ¿cierto? A lo más grande, que es lograr un ecosistema, que es donde conviven comunidades, ¿cierto? Es decir, todo este tipo de animalitos, ¿cierto? Toda esa imagen que ven en su hoja, ¿cierto? Entre la página 110 y 111, que es esta imagen y esta otra imagen, está por acá, ¿cierto? Todo eso es lo que llamaríamos un ecosistema, muchachos. Ahora bien, ¿quién se encarga de estudiar esto? ¿Quién se encarga de analizar y de decir, mire, lo más pequeño es un átomo, lo más grande es un ecosistema? ¿Quién hace ese estudio? ¿Quién se encarga de eso? Entonces, para entender eso, muchachos, veremos entonces, pues, la relación de la biología con el medio ambiente. Les aclaro, muchachos, lo que pasa es que nosotros conocemos, digamos, esta asignatura como ciencias naturales, ¿cierto? O es decir, ciencias de la naturaleza, pero en realidad esto es una disciplina que se llama biología. Por eso en bachillerato se llama biología, pero es lo mismo biología que ciencias naturales, solo que en primaria les decimos ciencias naturales y en bachillerato biología. Pero es básicamente, la biología, muchachos, es la ciencia que estudia a los seres vivos, ¿cierto? Pero resulta que a la hora de estudiar el mundo natural, ¿cierto? La naturaleza y demás, como hay tantos niveles de organización, como los que vimos, ¿cierto? Hay dos ramas que estudian esos niveles de organización. Por un lado está la biología y por otro lado la ecología. Ay, más chicas. Subrayé esto que no tenía que subrayar, qué pena. Bueno, la biología y la ecología. ¿De qué se encarga cada uno? Pues bueno, muy sencillo, muchachos. La biología es la que estudia a los seres vivos, teniendo en cuenta su origen y los cambios que experimentan a través del tiempo. Eso es lo que busca hacer la biología, ¿cierto? Además de también explicar los comportamientos de las poblaciones naturales, ¿cierto? Cómo se comportan los animalitos, cuáles son sus conductas naturales, cómo han evolucionado los animales, cuál fue su origen. Eso investiga la biología. Y por otro lado, la ecología estudia las interrelaciones entre los seres vivos y su ambiente. Es decir, la ecología se encarga de estudiar cómo se relacionan esos seres vivos, esas especies, ¿cierto? Los leones, con el medio ambiente. O sea, intentan buscar qué factores o qué razones regulan como ciertos comportamientos de los animales, que por qué los lobos, no sé, le aúllan a la luna. Todo ese tipo de cosas son relaciones que estudia la ecología, ¿cierto? Además, pues estudian los organismos, las especies, las poblaciones, las comunidades y los ecosistemas. ¿Listo? Ese es el trabajo de la ecología, para que entiendan que quienes estudian los ecosistemas son la biología y la ecología. ¿Listo? Entonces, como último, muchachos, que no se nos olvide, por favor, los niveles de organización de los ecosistemas son átomo, molécula, organelo, célula, tejido, órgano, sistema, organismo, población, comunidad y ecosistema. Ese es el orden desde el más pequeñito hasta el más grande y complicado, ¿listo? Ahora bien, muchachos, les voy a decir que hay que tomar de apuntes. Recuerden, esto está en la página 110 y 111 de su libro. Entonces, el título, los ecosistemas se organizan, ¿listo? Después, por favor, copiamos este pedacito, ¿cierto? Que está en morado. Esto no lo copiamos, ¿sí? Ni esto. Solo el pedacito que está en morado. Eso está en la página 110. Después de eso, muchachitos, por favor, ¿cierto? Van a copiar este parrafito que está en la página 111 que dice aprende. Este parrafito de acá que dice los niveles de organización de los ecosistemas son, y copiamos este parrafito de acá que les estoy mostrando. Después de eso, chicos, van a copiar cada uno de los subtítulos con su dibujo. Eso va a ser la actividad del día de hoy, ¿cierto? Entonces en el libro ustedes tienen este dibujito. Van a dibujar entonces primero el átomo y van a escribir qué es un átomo. Luego van a dibujar la molécula y me van a escribir qué es una molécula. Luego van a dibujar un organelo y así hasta llegar al ecosistema. Recuerden, son 11 en total, ¿cierto? 11 dibujitos con su descripción que es sumamente corta. Esa va a ser la actividad o taller del día de hoy. Lo que tenemos que copiar es súper cortico, el resto, eso también recuerden hacerlo en sus cuadernos, ¿listo? Entonces, ahí estoy, muchachos. Dudas, preguntas o inquietudes me las pueden hacer por interno. Ya saben que ahí estoy respondiendo. Muchachos, que pasen un muy feliz día. Espero les haya gustado la clase. Hasta luego.